Buen Hola, día, buen día a todos. Vamos a comenzar entonces una práctica consciente para iniciar este miércoles. Los invito a tomar una buena postura, recordando esto de que la postura tiene que ver con la dignidad que uno asume mientras practica, que incluye sobre todo la posición de la espalda, especialmente cuando hacemos prácticas sentadas, los hombros bajos, cabeza en línea, con la espalda a nivel de la columna, los brazos relajados, los hombros bajos y en lo posible soltando tensiones innecesarias. Os invito también a plantar una intención en esta práctica para este día también. No ir mucho más allá de este día, para que sea una práctica que pueda ser renovada, la refresquemos y se mantenga viva en nosotros. Esa es la función de la intención, recordarnos que podemos vivir con atención plena, que podemos practicar atención plena. El problema más grande en la práctica de la atención plena no es la práctica en sí, es recordarla en la vida cotidiana. Es recordar que tenemos esta inmensa capacidad interna de gestionar nuestra atención, de abrir nuestro corazón, de estar presentes. Entonces te pido que te tomes un momento para plantar esa intención para esta práctica y para el día de hoy, recordando que la intención invita a que ciertos procesos se desplieguen, no que se alcancen objetivos. No son metas con resultados visibles, son procesos que empiezan a moverse, como por ejemplo intentar estar más flexible y abierto a los demás, sentir más compasión por uno mismo, por uno misma, en los distintos momentos del día, mantener una apertura hacia el exterior y hacia el interior de mis experiencias internas. Cualquier intención invita a desplegar procesos, no a alcanzar resultados. Eso va a ir llegando solo. Voy a pedirte que luego de tomar conciencia en la postura, que es la conciencia inicial en la práctica de la atención plena, que es la conciencia básica y fundante de todo lo que es la presencia, y luego de que estás encontrando un ritmo respiratorio un poquito más profundo y pausado, que no se vaya de lo que sería algo natural en vos, que no sea forzado. Una vez que encuentres este ritmo, voy a pedirte que lleves tu atención por un momento.
a un punto que vos decidas y elijas. Muchas veces en las prácticas lo hacemos con la respiración, pero pueden ser los sonidos, puede ser alguna parte de tu cuerpo o tu cuerpo en general. Inclusive sentite libre porque ya tenés experiencia en esta práctica de elegir una imagen, si querés elegir una imagen mental. Quizás no es lo más recomendable en el inicio de una práctica, pero como tenés experiencia, como llevas ya tiempo practicando, puedes elegir alguna imagen mental. Y quédate un momento allí. Vamos a estar un par de minutos dejando que el silencio nos vaya modelando en la práctica en ese lugar. Inhalando y exhalando, sosteniendo la atención, que se va a ir muchas veces, quizás porque tenés cierta práctica, no las cantidades de veces que un principiante experimentaría, pero también dependiendo del día, del estado de tu mente a esta hora, en este momento. También puede suceder que se vaya varias veces. Una y otra vez tráela, una y otra vez vuelve a ese centro donde estamos enfocándola. Estamos sentando la base para una mente más estable, para una práctica que tenga un sostén desde los cimientos atencionales más fuerte, más sana. Mientras vas conectando con esta posibilidad de sostener la atención de manera más firme y continua, vamos a prepararnos para hacer un trabajo de visualización, de mentalización, basado en el perdón, basado en el perdón. Esta práctica está relacionada, no es exactamente igual a una práctica del programa de compasión basado en los estilos de apego del doctor Javier García Campayo. Levemente modificada, pero vamos a conectar con esta posibilidad de darnos cuenta que como seres humanos y como seres humanos en interacción continua,
con a veces distintas motivaciones, intereses, distintas búsquedas, es inevitable que choquemos y hagamos daño al otro, a otro ser humano, a otra persona. Es inevitable. A veces la paradoja es que a las personas que más queremos podemos llegar a dañar o a lastimar. Y probablemente eso tiene que ver con esa involucración emocional que tenemos, que hace que pasemos de una sensación de cierto apego o conexión a fastidio, el enojo o el rechazo. Entonces vamos a trabajar el perdón como la capacidad de abrirnos a la posibilidad de comprender y renovar el vínculo con alguien, reconociendo mi error, reconociendo aquello que yo tuve de responsabilidad en esa situación, sin propiciar o generar culpa en mí, sin generar autocastigo. Era simplemente mi versión con los recursos que tenía en la situación en la que estaba. Era la versión mía, imperfecta, vulnerable como aún es hoy, haciendo lo que podía. Pero probablemente generé sufrimiento en otro ser. Entonces esta práctica no necesariamente se va a dirigir a un ser humano, también puede dirigirse, por ejemplo, a una mascota, a una planta, a lo que vos sientas como ser vivo sufriente. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la etapa de nuestra niñez y adolescencia, intentando recordar alguna situación en la cual fuimos algo dañinos, reactivos, impulsivos, sobreactuamos una emoción con alguien, con un ser vivo. Por ahí vienen varias situaciones, sobre todo en esa época en la cual estamos desarrollando nuestro cerebro frontal, capacidad de inhibición, en la adolescencia con las hormonas. Es una etapa de muchas emociones intensas, pero elegí una situación, quizás una persona más conocida, más cercana, y trata de recordar esa situación, de recrearla y ver tu acción sin demasiada conciencia, seguramente egoísta, impulsiva, reactiva. Lo que dijiste, si fue que la herida fue verbal, lo que hiciste, si la herida fue conductual, de acción. Voy a pedirte que, acercándote a tu cualidad compasiva, autocompasiva, de bondad, puedas pedirle perdón. Con las palabras que encuentres, con las formas que puedas conectar, de decir, lo siento, hice lo que pude con lo que tenía en ese momento y generé sufrimiento en vos. De verdad lo siento. Quizás podrías haber utilizado esa fórmula en ese momento o un poco después si no lo hiciste. Este momento aún cuenta. El presente aún cuenta como un momento para reconocer tu error, tu accionar y abrir tu corazón. E inclusive después de la práctica, si sentís que
tiene sentido y se puede prolongar la práctica a través de un mensaje, de un llamado hacia esa persona, quizás puedas hacerlo. La práctica es la vida, entonces no termina cuando finalicemos. Vamos a un segundo momento, según tu edad. Sería un poco más de la mitad de tu vida o la mitad de tu vida, pasado los 20, quizás, en tu época de estudio, de trabajo, en la época en que ya te insertaste a la sociedad. Y quiero que te acerques a alguna situación donde generaste dolor en el otro ser humano. Intenta buscar una situación media, que no sea muy simple, pero tampoco demasiado gravosa, demasiado intensa. Recuerda, ¿de qué manera fuiste mindless o no consciente? Quizás reactiva, reactivo, impulsiva, impulsivo. Y generaste dolor, sufrimiento en esa persona o en esa mascota o en ese espacio de la naturaleza vegetal, de un árbol. Y recordando esa acción poco afortunada, pero que tenía que ver con ese momento en el cual estabas y no tenías quizás los recursos o no los pudiste utilizar. Vas a pedir perdón. Si surge de tu corazón, si sentís que corresponde. Lo siento por haberte producido sufrimiento innecesario, por esta sobrereacción, por no poder activar recursos para encontrar otra forma de decir lo que necesitaba decir. El daño tiene que ver con el decir o actuar de una manera impulsiva, poco consciente, no con decir cosas que a veces son dolorosas, pero hay que decirlas. Muchas veces hay que actuar de esa manera y es comprensible. Lo que estamos trabajando es esa falta de conciencia en el efecto que tiene la comunicación sobre otro ser humano, sobre otro ser vivo. Lo siento, esto es lo que pude hacer en este momento y si volviera el tiempo atrás, seguramente lo haría de otra forma o no lo haría. Y como seres vulnerables, imperfectos, que hacen lo que pueden con lo que tienen, vamos a acercarnos al presente, quizás a este año o los últimos 2 años, algo más contemporáneo. Alguna situación donde le hiciste daño a otro. Y quizás te debía haber aclarado esto antes, pero el daño no es solo ser agresivo, reactivo. A veces puede ser el ser irónico, el dejar en evidencia frente a otras personas, a alguien, el generar vergüenza y malestar. No siempre es la agresión de furia o de ira. Inclusive puede ser el vacío o el escapismo, salir de una situación donde debía estar y no dejar al otro solo.
Y probablemente ya te irás dando cuenta que esta práctica tiene mucho que ver con el ego, con el privilegiar esto de sostener mi ego inflado, mi ego que no acepta la incomodidad o el malestar, sino que la descarga, la actúa en el otro, en los demás. Y una vez que recuerdes esa persona, esa situación, también vamos a pedirle perdón. Siento mucho lo que hice. No fue verdaderamente lo que hubiera querido hacer. Generé sufrimiento innecesario en vos. Lo siento. Y quizá por esto de que el presente impacta aún en el pasado. Tu pedido de perdón quizás está vigente. Más aún cuando puedes verbalizarlo, decirlo a la persona. Y una vez completado esta tercera persona, vamos a tomarnos el último momento para volver a reflexionar sobre esta cualidad de imperfección, de vulnerabilidad que tenemos los seres humanos, sobre la imposibilidad de que no ocurra a veces conflicto o se genere cierto dolor al otro, especialmente cuando nuestro ego no está trabajado, no está entrenado a poder sentir y empatizar con el otro lo suficiente y a poder gestionar las emociones de una manera más saludable. Pero aún así es inevitable. Nuestra capacidad como seres humanos de vincularnos, de relacionarnos, nos permite funcionar en sociedades de millones de personas, con todos los errores y dificultades que eso tiene, pero no existe ninguna especie que pueda hacer eso. Los chimpancés, las manadas de animales, nunca pueden pasar los 20 o 30 individuos. Nosotros nos agrupamos en millones. ¿Cómo no va a existir a veces el conflicto? ¿Cómo no va a existir a veces la disidencia? Pero si a eso lo acompañamos con un corazón más compasivo y con una actitud menos egoica, seguramente esa convivencia va a ser más armoniosa, más amorosa. Quizás eso también lo puedan incluir dentro de las intenciones o la intención de hoy. Poder estar más atento a no generar sufrimiento en el otro ser humano, en los otros seres vivos, dentro de mis posibilidades, dentro de lo que yo hoy puedo gestionar. Hoy nos concentramos en trabajar el dolor que producimos en otros, pero quizás otro día podés, vos mismo, si lo deseas, hacer la práctica reversa. Recordar tres situaciones en las cuales vos fuiste dañado, herido. Y en este caso, ofrecer el perdón al otro o recibir un perdón que quizás no existió en ese momento de parte del otro. Quizás puedas hacer esa práctica si lo deseas por vos misma, por vos mismo.
Voy a invitarte a que dejes por un momento entonces este trabajo de visualización, de mentalización. Te concentres un momento, el último minuto que nos queda, en tu respiración, agradeciendo esta cualidad de humanidad compartida, de conexión con otros seres humanos que tenemos nosotros, los seres humanos, con los animales, con las plantas, con el entorno y la naturaleza. Esta capacidad no la tiene ningún otro ser. Es maravillosa, pero también nos genera una gran responsabilidad. Seguir cultivando actitud compasiva en nuestras vidas. Espacio al tiempo que lo desees, que lo sientas, puedes comenzar un poquito a moverte, quizás las extremidades, quizás estirarte, bostezar si lo necesitas, hacer un poquito de fiaca. Bueno, ¿cómo están? Bien, Bien. bien, bien. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gracias, Caro. Martín. Gracias a vos. Que Que Hermoso tengan un tengas linda trabajo. hermoso semana. cierre de semana a todos. Un abrazo grande. Que Gracias. estén muy bien. Gracias. Un abrazo. Gracias, gracias, Chau, gracias. chau, hasta el Chao, miércoles. chao.